trascendental en estos tiempos, en el cual de verdad el Eterno nos está llamando a ser y nos está llamando a tener una emuná sólida en su Torah y en su Hijo, el Mesías Yeshua. Porque es un tema trascendental que va básicamente a partir en dos el grupo de creyentes, los creyentes que se van a mover y los creyentes de la superfe que van a creer que no les va a pasar nada a ellos. Y el tema que vamos a tocar, las preguntas que vamos a estar contestando, que muchos de ustedes nos han hecho, y bueno, aprovechamos para este estudio que hemos hecho con mi esposa, sacarlo al aire, es con respecto al famoso rapto o arrebatamiento que hablan los cristianos, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que es una doctrina joven, es una doctrina nueva, no viene de atrás, es relativamente joven, y precisamente ha sido una malinterpretación de textos a su acomodo para precisamente hacer la estrategia del avestruz. Entonces mi esposa va a estar leyendo lo que se contestó a ciertas preguntas y yo voy a estar participando en ciertos puntos donde creamos que sea conveniente. Pero lo importante que le pedimos a todos ustedes, por favor, de verdad, con mi esposa estudiábamos y sacábamos una frase que es de verdad que la teología es la manipulación de los sabios para manejar la emuná de los débiles espirituales. Entonces es tiempo de que ustedes despierten, es tiempo de que entiendan que sus almas están bajo su responsabilidad y que nosotros no podemos poner la salvación de nuestras almas ni la salvación de nuestras vidas en manos de los hombres ni de los teólogos. Si el Eterno hubiera querido dar teólogos, Él nos hubiera dado un mandamiento donde hubiera dicho, crean todo lo que los hombres les digan. Y no nos hubiera dado su Torah. Pero si Él nos dio su Torah y nos dio su Hijo Yeshua, es para que le creamos a su Torah y le creamos a su Hijo, el Mesías Yeshua. Porque precisamente los intérpretes de la Torah, los intérpretes de las palabras de Yeshua son los que han creado estas doctrinas que a muchos los van a dejar participando en la gran tribulación y de los juicios del Eterno sin ser la voluntad del Eterno que participar. Bueno, estamos aquí pues. Mi esposa les va a leer las preguntas, las respuestas, y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. O sea, nosotros como atalayas no podemos hacer nada más que tocar trompeta. La decisión de seguir ciegamente doctrinas de hombres o no es de ustedes. Nosotros no les invitamos a que nos sigan a nosotros les invitamos es a que abran los ojos, por favor, ábranlos, se los suplicamos, y sigan al único que no les va a engañar, a Yeshua HaMashiach. Entonces, si ustedes siguen palabras de alguien que no sea Yeshua HaMashiach, si ustedes siguen palabras de alguien que no sea la Torah del Eterno, pues realmente está bajo su responsabilidad. Pero antes les vamos a invitar a que hagamos una tefilá y clamemos a nuestro Creador que tenga misericordia de nosotros y hable a nuestros corazones. Abacados, como un simple ser humano, pecador, destituido de tu gloria, de tu presencia, de tu santa Shejina, que por tu rajem, por tu misericordia, fui rescatado de las tinieblas.
por tu amor manifestado en tu Hijo, el Mesías, Yeshua. Juntamente con mi esposa, cumplimos nuestra función como atalayas, haciendo nuestra parte humana, tocando trompeta, llamando a las almas, a las gentes, a las personas, a que se vuelvan a ti, a que abran sus ojos, a que no se dejen engañar, a que busquen tu verdad. No la verdad de los teólogos, no la verdad de los intérpretes, porque la verdad de los teólogos confunde. La verdad de los intérpretes se engaña, desvía del camino que tú deseas trazarnos. Estamos viviendo los últimos tiempos y es muy importante que toquemos ese chofar, esa trompeta de alerta como atalayas, para que las almas no se dejen engañar. Tú nos dejaste tu santa Torá y las palabras preciosas y maravillosas que pusiste en boca de tu Hijo, tu siervo, el Mesías, Yeshua. Oh Yeshua HaMashiach. Hoy nos esforzamos una vez más en obedecer a tu Padre, obedecerte a ti, hacer nuestra parte humana, pero de nada servirá si tú no traes convencimiento a los corazones de parte del Padre y los llevas al Padre. Porque nadie puede ir al Padre si no es porque tú, Yeshua, los llevas. Y nadie puede conocerte a ti, Yeshua, si no es el Padre Celestial, Akadosh Baruj Hu, quien te revela. Por eso queremos en tu nombre, Yeshua, poner delante de ti todas las almas que van a estar escuchando y que van a estar viendo este video, este audio, para que abra su entendimiento, para que les pastorees, para que no les dejes solos, para que les muestres la verdad. Abacados, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Saca del engaño a los que han de ser sacados del engaño. Saca de mentira a los que han de salir de mentira. Haz tu obra, tu preciosa y perfecta obra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, este estudio ya lo habíamos hecho anteriormente, lo habíamos expuesto, escrito. En este momento lo vamos a hacer por video para que sea mucho más fácil que lo puedan ver y compartir. Bueno, el tema básicamente es: ¿hay o habrá arrebatamiento o rapto o no antes de la gran tribulación? Es una pregunta que nos hicieron llegar por medio del correo y aprovechamos y la vamos a compartir con ustedes. Soy cristiana y escucho muchas prédicas cristianas, nos dice esta Jot, a través de las cuales realizo estudio bíblico. Según mi estudio basado en la Biblia, la Iglesia del Señor, la Iglesia o remanente, los verdaderos hijos de Dios, no pasaremos la tribulación. Seremos arrebatados antes de toda la calamidad que sobrevendrá al mundo. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos por guardar alimento o buscar ese lugar, refugio, en el campo o desierto para huir de la persecución que se vivirá. Cuando escucho a usted, es todo lo contrario, es decir, nos insta a buscar refugio, a guardar alimento, medicina, agua, etc.
Yo creo en la Biblia, pero también creo en sus palabras. Creo que es un atalaya serio y veraz. Por lo tanto, ¿qué hacer realmente? La palabra de Dios es mi ley. Creo ciegamente en lo que nos dice el Señor, y el Apocalipsis es claro en los tiempos que hemos de vivir. Yo, al ser iglesia fiel, no debería vivir ese temible Apocalipsis. Espero el arrebatamiento tal y como lo dice la palabra, y para mí así se cumplirá. Estoy preparada para todo lo que venga, aunque no niego que tengo grandes temores, pero Dios me cubre. Dios nos dice que vuelve pronto, pero ese pronto se pueden convertir en años, en décadas. Digo esto porque no es fácil guardar alimentos. ¿Para cuánto tiempo? No es fácil encontrar refugio. ¿Para cuándo? Bueno, esta fue básicamente las inquietudes o la pregunta que nos hizo esta amada Jot. Y aquí entramos en materia. Por favor, los invitamos a tomar sus Biblias para que puedan hacer este estudio junto con nosotros. Bueno, para responder hay que partir de que Yeshua, pues sabemos que estamos hablando en estos últimos tiempos, hay muchos cristianos que el Eterno les está permitiendo despertar de ese adormecimiento que tenían y los está trayendo a su Torah. Por eso les hablamos en esos términos para las personas que aún o que apenas están saliendo del cristianismo. Los que ya saben de Torah, saben palabras en hebreo, les pedimos un poco de paciencia porque son personas que no entienden nuestro léxico. Bueno, hay que partir que Yeshua, desde el punto que Yeshua es hebreo, él no es romano o católico o cristiano, por lo cual deben entender sus palabras desde un contexto hebreo y no romano. Y lamentablemente, para confusión y engaño a muchos, el catolicismo y cristianismo, en el catolicismo y en el cristianismo tienen doctrinas muy erradas, tienen cosas judías y paganismo romano, todas revueltas, entre ellas que serán llevados mientras los moradores de la tierra sufren, y no es así. Debemos estudiar más las propias palabras del Mashiach, ya que ellas son las únicas que son verdad conforme a la Torá, puesto que no son palabras propias o suyas, sino puestas en su boca por el Padre conforme a lo escrito en Devarim 18:18, Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Más 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Lo pueden buscar Deuteronomio o Devarim 18:18. En este sentido es muy importante que tengamos en cuenta esta profecía, que es una profecía de la Torá. La Torá básicamente son los 5 primeros libros de lo que los cristianos conocen como Antiguo Testamento. Y precisamente basado en esta profecía es que nosotros como judíos creemos en Yeshua como el Mesías y creemos a las palabras de Yeshua. La diferencia entre cualquier intérprete, cualquier sabio, cualquier otro profeta o erudito o teólogo y las palabras de Yeshua son precisamente que Yeshua no habló nunca de cuenta propia. O sea, hay una diferencia entre un profeta, entre un teólogo, entre un sabio. Se pueden inspirar, pueden tomar aparte de la Torá y pueden decirnos, no, es que me inspiró el Espíritu de Dios. ¿Quién nos comprueba que eso es verdad? Pero solamente hay un ser en el universo, que es el Hijo de Elohim, el cual era la misma boca de Elohim, la misma boca de Dios. Por eso es que nosotros tomamos como autoridad la Torá de Elohim y las palabras de su Hijo. Si su Hijo no fuera su propia boca, si las palabras que él habló no fueran las propias palabras de Elohim en boca de él, en base a este texto profetizado,
en el monte Sinaí, nosotros no podríamos creerle a Yeshua todas sus palabras. Pero precisamente él no habló de sí mismo. Él, como hijo de Elohim, las palabras que el Padre ponía en su boca, esas eran las palabras que nos hablaba. Ningún otro ser humano sobre la tierra ni en el universo tiene esta capacidad o fue creado para esta función. Es único. Nadie sobre la tierra, nadie, absolutamente nadie de los nadies, nadie tiene esta capacidad, ni tiene esta función, ni es un alma creada y diseñada con este específico fin. Por eso es que nosotros podemos confiar en sus palabras. Por eso es que cuando nosotros decimos Yeshua lo dice, son palabras de Elohim. ¿Por qué? Porque sabemos que su Padre directamente fue el que puso esas palabras en su boca. Esa es la autoridad que tiene Yeshua en nuestras vidas. La autoridad de saber que todo lo que Él dice es palabra de Elohim y que ninguna de sus palabras va a contradecir una sola palabra, una sola letra, una sola nekuda, un solo punto de la Torá que fue dicha por su Padre. Entonces, en ese sentido, cualquier otro intérprete, cualquier otro teólogo que venga a interpretar las palabras de Torá o las palabras de Yeshua y contradiga lo que Yeshua dice, pues tenemos que desecharlo. O cualquier doctrina. Entonces vamos a ver cómo la doctrina del arrebatamiento contradice las mismas palabras de Yeshua. Es simplemente unos textos sacados de contexto y malentendidos, y todos dirán, wow, aleluya, wow, gloria a Dios, conseguimos una doctrina que nos va a hacer no preocuparnos por nada. No, o sea, es un ilusionismo, es una fábula. O sea, cogieron el camino fácil. Cogieron el camino fácil de decir, no, esto significa tal cosa, nos va a guardar. ¿Por qué? Porque así dice este y este otro texto sacado de su contexto, y lo dicen, pero no. Si con desechar cualquier doctrina que contradiga las palabras de Yeshua o que contradiga la palabra. Bueno, amados, los invitamos a que tomen su Torá en Devarim, Deuteronomio 18:15, para que lo lean junto a nosotros. Dice, Elohim promete un profeta como Moshe, Moisés. 15. Profeta de medio de ti, tus hermanos como yo te levantará Adonai tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste Adonai tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Para que veamos lo importante de escuchar las palabras de quién, de Yeshua, que es el profeta prometido aquí para nosotros. Dice el 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esto es muy importante, amados, que lo lean, pidan discernimiento y lo entiendan. Cuando ustedes entiendan que aquí se refiere a Yeshua, van a tomar más sentido las palabras de Yeshua, y ustedes van a dejar de ir a picar en otras fuentes, van a dejar de ir a buscar intermediarios para poder entender las palabras de Elohim, que Elohim anteriormente dijo que iba a mandar un profeta como Moshe, y que ese profeta hablaría
de la misma boca de Elohim. Y este es Yeshua. Cuando ustedes eso lo entiendan, esas levaduras, esas cosas que les meten, las van a ir sacando, y a medida que van escuchando solamente y van estudiando solamente las palabras de Yeshua, sin añadir, sin quitar, y que ustedes van a ver que nunca contrajeron las palabras de la Torá de su padre, van a empezar a entender y van a tener esa luz de poder dejar las confusiones doctrinales que les metieron sus líderes espirituales. Bueno, y tienen que prestarle mucha atención, debemos prestarle mucha atención al 19, donde dice: mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que, amados, por favor, a estudiar más las palabras de nuestro amado Yeshua. Por favor, son las que tienen luz, Él es el camino, la verdad y la vida, como Él lo dijo, no necesitamos nada más. Ahí está todo. Bueno, este estudio va a ser basado más que todo en Mateo 24. Amor. Matillahu 24, sí. Nosotros tenemos que saber que toda doctrina que nosotros creamos tiene que venir de la Torá o de Yeshua. Si tú crees alguna doctrina que no viene de Torá o de Yeshua, realmente estás desviado, porque ellos son las dos únicas fuentes de parte del Eterno que nosotros debemos seguir. A todos aquellos que están siguiendo la doctrina del arrebatamiento, ustedes van a decir: pero es que el apóstol tal la dice, pero es que el ungido tal la dice, pero es que el pastor de renombre, mire, es que ese pastor es un teólogo, la sigue. Ustedes no van a poder hacerle ningún reclamo al Eterno cuando vean que no se cumple. Porque el Eterno va a decir: qué pena, yo di mi Torá y a mi hijo el Mesías. Y yo no tengo por qué responder por ninguna doctrina que hayan inventado los teólogos, de palabras de Yeshua que sacaron de su contexto o de palabras de mi Torá que sacaron de mi contexto. Entonces, cuando ustedes vean que no venga el famoso rapto y que se queden en la gran tribulación, ustedes le clamarán a sus intérpretes y a ellos tendrán que quejarse. Porque ustedes les dirán: Adonai, ¿por qué me dejaste aquí? Él te dirá: qué pena, yo envié a mi hijo para que les dijeran que se prepararan para la huida. Es más, a través de su boca les dije: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Entonces Yeshua no puede estar diciéndonos que va a haber una huida y a la vez decir que nos va a arrebatar antes de la gran tribulación. Bueno, sigamos pues. Antes de continuar, hay que tener en cuenta que falsos profetas, amados, siempre los ha habido desde mucho antes y siempre los habrá, porque desde el principio lo dijeron, y inclusive en Mateo 24 y en palabras de Matillahu, Yeshua lo vuelve a decir: vendrán en mi nombre. Bueno, y si leemos aquí en el 20, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ojo aquí, era un profeta, pero si Elohim no lo mandó a hablar, era un falso profeta. O que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Adonai, se puede levantar un profeta, puede decir: yo vengo de parte de Adonai, él me envió a los gentiles, él me envió a todos los goim para que yo les dé luz y esto y aquí, allá, y les muestre que, una revelación nueva que tuve, todo esto. Puede hablar en nombre de Adonai, pero no tiene que ser precisamente enviado por él. Entonces, mucho ojo con esto. Dice, en el 22, si el profeta hablare en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengan temor de él, porque hay muchos que tienen mucho miedo y bueno, pero yo cómo me voy a levantar, no, voy a ser borrado, tengo miedo, no, ustedes como, o sea, tienen que, ¿a quién le temen más? ¿A Elohim, a Yeshua o a los falsos profetas o a los hombres? Bueno, ahora sí podemos continuar con lo que le respondimos a esta amada. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Orar porque si no entienden los errores y se aferran a las religiones, seguirán ciegos y errando. Y está en juego sus almas, o si son capaces de soportar lo que viene y no negar a Yeshua cuando los estén torturando por haberse quedado esperando un falso arrebatamiento, un falso rapto que nunca llegó, tal vez logren ser salvos, sí, pero habrán sufrido mucho antes de morir por no haberse preparado para lo que viene, y eso si mueren sin dejarse marcar por la bestia, aclarando que nadie estará realmente preparado para los juicios que vienen y la maldad que tendrán que experimentar los creyentes en Yeshua y que guardan la Torá. Ora y llénate de verdad de sus palabras. Si vas a consultar sobre la verdad, consúltalo en Yeshua, quien es el único que tiene la verdad. No lo hagáis de hombres, así digan que fueron enviados por él o por su padre, ya que Yeshua solamente hay uno, y lo acabamos de leer. Él dijo que solamente enviaría a uno. Ahora, para contestar a tu inquietud, al ser iglesia fiel, no debería vivir este temible apocalipsis. Espero el arrebatamiento, tal y como lo dice la palabra, y para mí así se cumplirá, dice esta amada Jod. Estoy preparada para lo que venga, aunque no niego que tengo grandes temores, pero Dios me cubre. Bueno, ahora las palabras de Yeshua, el Mashiach, donde dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat o reposo. Escucha solo sus palabras, como lo habíamos dicho anteriormente, llénense solamente de ellas. Allí encontrarán todas las respuestas, para que así el solo leer sus palabras y meditar en ellas pueda ir saliendo toda esa levadura que aprendieron en sus doctrinas, y que los hombres con todos los engaños, con todos los errores que les habían sembrado puedan ir saliendo. Estas citas de Yeshua son muy claras, ya que tratan sobre los tiempos de la tribulación. Aquí veremos si él habla de un arrebatamiento o rapto antes de la tribulación. Bueno, Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. Amados, nosotros vamos a hacer este estudio muy sencillo, solamente es leer y entender. Eso lo hacemos con preguntas y respuestas, es la forma más práctica y más rápida. Bueno, y todo esto será principio de dolores. Aquí cabe una pregunta. Aquí habla de un arrebatamiento o rapto. En el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cabe otra pregunta. Yeshua dice, ¿os arrebatarán o dice, os entregarán a tribulación? ¿A quiénes entregarán si supuestamente ya hubo un arrebatamiento para estos acontecimientos? Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cabe otra pregunta. ¿No se fueron en el arrebatamiento o rapto? Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cabe otra pregunta. ¿A quiénes engañarán? Yeshua dice que si fuera posible engañarán aún a los escogidos. Otra pregunta. ¿Y acaso los escogidos no se fueron en el arrebatamiento? El Pasuk 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cabe una pregunta. Si voy a irme o si se van a ir en el arrebatamiento, ¿por qué Yeshua dice que debo perseverar hasta el fin? Pasuk 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pasuk 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hasta aquí
llegó el antimashiach y no hubo ningún arrebatamiento o rapto. Cabe esa acotación. 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿No debería decir los que estén en Judea oren para ser arrebatados o raptados y que no tengan que huir? 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cabe otra pregunta. Hasta aquí no hemos visto que Yeshua hablara del arrebatamiento o rapto. 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Qué problema habría para ellas si serán arrebatadas y no se tienen que esforzar para nada? ¿No será más bien porque tienen que huir, como lo dice Yeshua? Pasuk. Es más, en las películas muestran que aún los niños pequeños también son arrebatados porque no tienen pecado. Entonces, ¿qué problema habría en tener hijos? Exactamente. Pasuk 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, reposo. Cabe otra pregunta. Si hay arrebatamiento, ¿no diría orad pues para que seáis arrebatados en el tiempo malo y no tengáis que huir? Estas son las palabras de Yeshua controversiales. O sea, aquí pasa algo. O sea, aquí es donde empieza una sospecha. O le montaron a él la interpretación de una doctrina de un famoso rapto para llevarse a los santitos de la tierra, porque somos tan santos, tan kedoshim, que nos van a perdonar esa prueba que está profetizada, que será una prueba sobre todos los moradores de la tierra. Es como si un profesor dijera, les vamos a hacer examen final, y de pronto llegara un alumno por allá y dijera, oiga, es que me dijeron que a los que se porten bien no les van a hacer ese examen final. Y todos los indisciplinados del curso dicen, ay, a nosotros no nos van a hacer examen final. Algo así. O sea, nosotros sabemos que todos los ismos están corruptos. Todas las doctrinas están corruptas. Los hombres estamos apartados del Elohim. Y sale una doctrina que nos convence que con nuestra santidad el Padre nos va a sacar de escena para que no vivamos ninguna prueba. Ninguno de nosotros merece ser exonerado de esa prueba. Aún los que van a ser guardados en el desierto vamos a tener que pasar una prueba. Es que hasta el momento, en todo lo que ha hablado y profetizado, porque aquí está hablando como profeta Yeshua, en ningún momento ha hablado de esa famosa exoneración, en ningún momento ha hablado de que va a sacar de la tierra, de que va a raptar a sus seguidores antes de que venga la grabación. Es más, ya vemos que habló de tribulación, de que vamos a ser entregados, y no habla de nada de eso. Pero sí, qué cosa tan rara, habla de una huida y da características de huida. Dice que los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo así? Pero o sea, si vas a hablar, Yeshua, si vas a hablar de una doctrina de rapto, ¿cómo le vas a estar pidiendo a los de Yehuda que huyan a los montes? Hay de las que crían y están embarazadas en esos tiempos. Un momento, aquí hay gato encerrado. Porque o esa famosa doctrina del rapto es inventada, es simplemente una mala interpretación teológica, que es lo que vamos a darnos cuenta, porque aún a los que siguen hombres, aún a los que siguen la doctrina de Shaul de Tarso, ni siquiera él dice eso. Son aún textos de él mal interpretados. Ni siquiera Shaul de Tarso habla mal de eso. Ustedes pueden revisar páginas en YouTube o videos de YouTube de cristianos, porque estoy hablando básicamente de cristianos que no creen en el rapto. Hay buenas páginas y hay buenos videos en YouTube de comunidades cristianas, de iglesias cristianas, donde sus pastores están abriéndole los ojos a las personas, sus líderes espirituales están abriendo los ojos a las personas y están diciendo, no crean en ese famoso rapto. Entonces, ¿por qué otras líneas de cristianos sí creen en el rapto? ¿Saben por qué? Porque les conviene. Les conviene, económicamente me conviene a mí tener la congregación llena de ovejas ciegas que creen en un rapto.
y que sigan produciéndome dinero. Es simple y sencillo eso. Y estos lugares están llenos de un espíritu de confusión. Porque ¿por qué otros cristianos sí han podido ver la verdad? Sí han escuchado videos, se han dado cuenta, se han datado, han estudiado y se han dado cuenta, han sido honestos. Pero ¿saben por qué? Porque son congregaciones cristianas que no hacen negocio, no son congregaciones cristianas que usan la doctrina de la superfe, de la prosperidad. Porque lógicamente para la superfe, la prosperidad no le va a servir a la gente, no le va a servir que la gente se despierte, porque entonces la gente dejaría de dejar sus finanzas y de enriquecer sus bolsillos para prepararse, y esto no les convendría. Entonces vemos hasta el momento lo que ha leído mi esposa, que es de Matillahu, de Mateo 24, que hasta el momento Yeshua no ha hablado ni va a hablar de ningún famoso rapto. Y sí nos está advirtiendo de huir, nos está advirtiendo de que el que esté en la azotea no baje. ¿Qué está queriendo decir? Salte y vuele ese hombre. Está diciendo que el que está en el campo no vuelva a la ciudad. Está diciendo que el que está en Judea huya, huya, huya. Y sigue hablando de la palabra huya. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo que aquí antes Yeshua habla es de la doctrina de la huida, de prepararnos para huir. Bueno, continuamos leyendo Matillahu 24:21, Mateo 4:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Un momento, ahora Yeshua dice, porque habrá gran tribulación como nunca la ha habido desde los principios del mundo ni hasta... Ya llegó la gran tribulación y en ningún momento pronunció algo de un rapto. Sí, cabe esa pregunta. ¿Cómo que ya llegó la gran tribulación y no pues que había un arrebatamiento antes? El 22. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si ya hubo arrebatamiento, ¿por qué son acortados los días? Si ya se fueron sus escogidos y precisamente era por ellos que serían acortados. Muy buena pregunta. O sea, si los días tenían que ser acortados a causa de sus escogidos, un momento, aquí algo no cuadra. Supuestamente en el rapto, ¿quiénes se van? Los escogidos. ¿Escogidos por qué? Porque son, entre comillas, y quiero que entiendan, estamos hablando más que todo a un público cristiano, entre comillas, la iglesia santa sin mancha, es la que se va en el rapto. Los escogidos, la iglesia santa sin mancha que se va en el rapto. Un momentito, pero no ha habido ningún rapto. Y dice que va a ser acortado los días a causa de sus escogidos. ¿Cómo así? Ellos ya no se tenían que haber ido en el rapto. ¿Qué sigue después? 23. Entonces, si algunos dijere, mirad... No, antes, después, ¿qué sigue? En el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué sigue? Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí está, no lo creáis. Cabe aquí una pregunta. ¿Por qué Yeshua nos iba a dejar esta advertencia si ya sus escogidos se fueron en el arrebatamiento? Ya no estarían en peligro de ser engañados, ya se fueron. 24. Porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sigue algo no sonando bien, porque ¿cómo va a ser posible que aún engañará a los escogidos si es posible, si supuestamente los escogidos ya se fueron en el rapto? ¿Cómo así que el que perseverare hasta el fin será salvo, si supuestamente ya los que tenían que ser salvos se fueron en el rapto? Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas incoherencias, muchas cosas que no cuadran en esta doctrina. Él en ningún momento está hablando de un rapto, todo lo está hablando, según las palabras de Yeshua, los escogidos siguen aquí en la tierra. Los escogidos tienen que perseverar. Los días van a ser acortados a causa de los escogidos. Los escogidos tienen que tener cuidado de no dejarse engañar, porque si fuera posible, aún los escogidos que siguen aquí en la tierra serán engañados. 25. Ya os lo he dicho antes.
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Cabe una pregunta, ¿no salgáis de dónde? ¿De las ciudades o de donde están escondidos? 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. No será a escondidas, como algunas doctrinas enseñan. 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y sigue en el 29 hablando ya de lo que es la venida del Hijo del Hombre, la venida de Yeshua, y aún no ha habido arrebatamiento. Continuamos con el 29. E inmediatamente después, a esto le tenemos que poner mucha atención, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí cabe una pregunta, ¿él viene más de 2 veces? No. Él solo regresa una vez. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Un momento, me surge una pregunta muy buena ahí. Dice, inmediatamente de la tribulación de estos tiempos. ¿De qué tribulación de esos tiempos está hablando? Está hablando de la gran tribulación, donde dice, habrá tribulación como nunca lo ha habido, habrá gran tribulación, como nunca lo ha habido, ni lo habrá. Y después habla de que inmediatamente esa gran tribulación van a suceder estos acontecimientos en los astros, en el sol, van a caer las estrellas, y que luego verán la señal del Hijo del Hombre, después de esta gran tribulación. O sea, pasa la gran tribulación y viene el Mashiach y no hay ningún rapto. Y sigamos leyendo lo que sigue diciendo. En el 31, Matillahu 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará, no dice arrebatará, no dice raptará. Entonces no vamos a usar esa palabra que usan en estas teologías. Lo que sí dice verdaderamente en palabras de Yeshua es, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Oigan muy bien, aquí sí dice que enviarás por sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cabe la pregunta, si ya se había llevado a sus escogidos en un arrebatamiento o rapto antes de la tribulación o de la gran tribulación o en mitad de ella, ¿por qué dice que solo hasta el final, después de la gran tribulación, es cuando Él aparece en las nubes y dice que envía a sus ángeles por sus escogidos? Y la pregunta, ¿de dónde los manda a traer? Entonces, en otras versiones dice la palabra, y tomará, enviará a sus ángeles para tomar a sus escogidos. Y precisamente vamos a ir más adelante a mirar el texto de la confusión, que es precisamente cuando dice, uno estará moliendo, otro estará en el campo, y tomará al uno y dejará al otro. Pero ahí no es un rapto, ahí es cuando viene la segunda venida de Mashiach, envía a sus ángeles, tomará a unos y a los otros los dejará. Vamos a seguir leyendo ahí. Entonces, entendamos, aquí es donde nosotros podríamos hablar de un arrebatamiento. Aquí es de donde nosotros podríamos hablar de que son tomados los escogidos. Pero nos damos cuenta que cuando son tomados los escogidos, ¿y por quién son tomados los escogidos? Por los malajim, los ángeles de Yeshua. ¿Cuándo son tomados? Antes de la gran tribulación, al principio de la gran tribulación, en la mitad de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre y viene Él sobre las nubes y envía a sus ángeles, a sus malajim, a tomar a sus escogidos. Entonces entendamos, lo que la gente malentiende o le han dado el mal nombre de arrebatamiento o de rapto, es este punto. Ahí está el conflicto, ahí está la confusión.
toda la doctrina se centra en el momento en el cual el Mashiach Yeshua viene sobre las nubes. Todo ojo le ve y él envía a sus malajim, a sus ángeles, a tomar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, a tomarlos allí. Esa tomada, donde los malajim toman a sus escogidos de todos los lugares donde se estaban escondiendo, donde fueron guardados por el Eterno, es lo que las personas han malinterpretado como el arrebatamiento, el rapto, y le han puesto diferentes momentos, pero aquí en palabras de Yeshua nos damos cuenta cuándo es el momento, cuándo ocurre. Ocurre en la venida de Mashiach, después de la gran tribulación, no antes de la gran tribulación. Esa es la confusión que ha tenido de 100 y algo de años, donde interpretaron mal por textos que encontraron, textos paulinos, que mal interpretaron igualmente para entender, para creer, con un espíritu de engaño, que son tomados antes de que Mashiach venga. Pero en estos textos nos damos cuenta que Yeshua es claro. Cuando una persona quiere realmente entender y ver la verdad, lee esto y dice, me quedó claro. ¿Cuándo van a ser tomados escogidos? Usemos la palabra que mal interpretada de ellos. ¿Cuándo van a ser arrebatados? Cuando Él venga y envíe a sus malajim a tomarlos. ¿Y cuándo viene Él? Después de la gran tribulación. Y son tomados cuando Él viene, no antes. Porque precisamente otra cosa que no tiene sustento, no tiene consistencia, es que en esa doctrina del arrebatamiento, del rapto, supuestamente los toman y se los llevan a un lugar que en ninguna parte de la Torá, ni en ninguna parte de las palabras de Yeshua, ni en ninguna profecía aparecen. O sea, ellos malinterpretan y manipulan textos para decir que son tomados, pero no saben decir a dónde los llevan. No saben decir quién los toma. Supuestamente dicen que los toma Yeshua. Otros dicen no, que los ángeles. Otros, pero ¿para dónde se los llevan? No saben decirlo. Y empatan con textos de Apocalipsis donde dicen que en las bodas del Cordero, se los llevan a celebrar unas bodas del Cordero. O sea, supuestamente toman a Yeshua y se los llevan para un lugar X con toda esta gente que fue raptada o fue arrebatada a esas bodas en un lugar X que no aparece en ninguna parte. No aparece ni en el libro de Revelaciones, no aparece en boca de Yeshua, no aparece en la Torah, no aparece en ningún lado. Y uno les dice, bueno, explíquenme a dónde van a ser llevados. No saben explicarte, porque precisamente no tienen consistencia, no tienen sustento para decir eso. Pero si tú miras desde la perspectiva de lo que Yeshua nos dice, todo tiene sustento, todo tiene sustento. ¿A dónde son llevados? Son llevados precisamente a iniciar el reinado de 1000 años con Yeshua. ¿A dónde son llevados? A donde Yeshua, que viene y desciende. ¿Por quién son tomados? Por los malajim que Yeshua envía cuando viene sobre las nubes, cuando todo ojo le va a ver. Ahí toma sentido en qué momento es que va a venir ese famoso arrebatamiento. Entonces entendamos que es algo que va a suceder, pero que lo sacaron de su contexto y le dieron un nombre fabuloso. La iglesia se va, vamos a ser raptados antes de que todo empiece. Ahí nació la fábula de malinterpretar esto. Jesús va a decir, un momento, ¿en qué momento yo les dije eso? Oiga, es que no leen mis palabras. ¿Por qué le añaden a mis palabras? ¿Por qué le inventan a mis palabras? ¿Quién dijo que yo los voy a sacar antes de? No, cuando yo vengo por mis escogidos. Ahí es donde envío mis ángeles para tomarlos. ¿De dónde? De donde fueron guardados, porque ustedes se van a dar cuenta que hubo persecución a Satán, la serpiente, mejor dicho, todo el escuadrón de bribones estuvieron detrás, pero él los guardó, y es cuando vamos al libro de Revelaciones y vemos que después de que él lleva a la mujer al desierto, la serpiente se pone furiosa y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua, o sea, los que guardan Torah y son creyentes en Yeshua. Se va a perseguirlos. A nosotros aquí en Israel nos guardan en el desierto. A ustedes se va a perseguirlos por allá.
pero igualmente el Eterno a los que sean fieles y obedezcan, los va a guardar. Y al final, cuando Él venga, después de la gran tribulación, envía a sus malajín para tomarlos. Ahí es donde vamos a ser tomados. Entonces entendamos que simplemente han distorsionado los acontecimientos y los tiempos. ¿Cuándo vamos a ser tomados? ¿Cuándo hay arrebatamiento? Después de la gran tribulación, cuando Yeshua viene, envía a sus malajín por sus escogidos. El error está, o ese espíritu de engaño, de error está en querer básicamente interpretar las palabras de Yeshua, interpretar o inventar teologías, sabiendo que es sencillo como leer. No hay necesidad de interpretar sus palabras, o muchos se quieren creer más sabios o demostrar que tienen más sabiduría que el mismo Mashiach. Bueno, por eso les enfatizamos tanto en Deuteronomio 18, 19, donde dice: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso nos basta con leer las palabras de Yeshua y lo van a entender muy bien. Entonces básicamente nosotros como atalayas, ¿qué hacemos? Le leemos las palabras de Yeshua. Ustedes ya saben la advertencia. Si ustedes quieren creerle a cualquier otra persona, sea el que no sea Yeshua, que cambie lo que él quiso decir, es tu problema y tendrás que dar cuenta delante del Eterno por no haberle creído a Yeshua. Porque aquí vemos que Yeshua en ningún momento habló de que nos tomará, de que tomará a sus escogidos antes de la gran tribulación o antes de que él mismo venga y envíe a sus malajim. Tú decides a quién creerle. Bueno, el 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, la pregunta, al igual que habíamos hecho anteriormente, era si ya se había llevado a sus escogidos en un arrebatamiento rapto antes de la tribulación o en mitad de ella, porque dice que solo hasta el final, después de la tribulación, que es cuando él aparece en las nubes, dice que envía a sus escogidos. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas Yeshua para venir y enviar por vosotros. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35. El cielo y la tierra no pasarán, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasuk 35. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Atención, aquí dice, así será también, ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. O sea, lo que va a seguir hablando es algo que va a suceder en la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Mashiach Yeshua venga, ¿qué va a suceder? 40. Matillahu 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Un momento, aquí Yeshua, a través de sus propias palabras, nos da luz de la confusión que en otros textos interpretativos confunden a la gente. Nosotros tenemos que entender algo. Toda la doctrina del rapto es sacada de este texto, o sea, es malinterpretado de una profecía que dijo Yeshua. La verdad original, tenemos que ir al texto profético de donde salió esta doctrina. Y el texto profético de donde salió no es ningún otro más que las mismas palabras de Yeshua que encuentras en Matillahu. Y vemos que aquí él mismo dice, ¿cuándo sucede esto?
Vuelve a leer ese pedazo, por favor. Matillahu 24:40. Entonces estarán dos en el campo. Antes. 37. Más como en los días de Noaj. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noaj entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces entendamos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese entonces une estos dos acontecimientos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Esto da luz, te está mostrando cuándo van a ser tomados los escogidos. En la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. ¿Y dónde estarán? En el campo, no en la ciudad. ¿Por qué? Porque huyeron. ¿Qué más queremos entender? Entonces nos damos cuenta que ha sido mala interpretación. Porque en el texto original de donde sacaron las interpretaciones es este. Y Yeshua está diciendo que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, ahí es donde son tomados. ¿Por qué son tomados? Porque Él viene, lo habíamos leído anteriormente. Él viene y envía a sus malajín, a sus ángeles, para tomar a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Entonces, a esto se está refiriendo aquí. La venida del Hijo del Hombre, su venida, la venida gloriosa de nuestro Mashiach Yeshua. Allí es cuando entonces uno será tomado y otro será dejado. Entonces ahí nos ubica en qué momento va a ser ese tomados, ese arrebatamiento, lo que llaman mal rapto. Cuando Él venga, nos da luz. ¿Qué más tenemos que leer? Aquí nos explica exactamente cuándo es. No hay necesidad de interpretar. Y volvemos y acotamos o machucamos en el sentido de que el error o el dilema aquí es en que los líderes de estas iglesias cristianas, por querer interpretar las palabras de Yeshua, es donde hacen errar a muchas personas. No hay necesidad de interpretar, simplemente es leer. Y lo más tremendo es que ellos normalmente toman solamente toman un versículo. Textos fuera de contexto. Exactamente, ese es el problema. La próxima vez, amados, los invitamos. Si ustedes están en una enseñanza donde un líder les va a meter gato por liebre, porque así se llama, o los va a querer engañar, los va a querer confundir, y ustedes ya han tenido la luz, ya han entendido las palabras de Yeshua, díganles: amado, estudiemos por favor todo el contexto. No me saque por favor un texto de Apocalipsis, otro pasuk de Matillahu, otro de Lucas, y ahí me da la interpretación que usted quiera, al acomodo que usted quiera. No, atrévanse a decir en público y a decir: no, vamos a leer todo el contexto, y así ellos mismos lo van a entender y les van a agradecer más adelante. Mira, amor, algo que me molesta grandemente, y más ahorita cuando veo que uno de los grandes del cristianismo está hablando sobre la doctrina del rapto, es que no leen la profecía completa de Yeshua. Sacan pedacitos. Sacan pedacitos. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Ese es el modo. ¿Por qué ninguno de los que defiende la doctrina del rapto, como les dicen ellos, no leen todo? No lo leen todo. Leen lo que les conviene. Y es más, algunas veces ni siquiera leen de ahí. Van a los otros textos. Entonces, uno de los grandes errores que cometen, y no sé si lo cometen a conciencia o por ese espíritu de engaño que ya tienen y de ceguera, es que uno no puede analizar una doctrina sin ir al cuerpo profético de esa doctrina.
Y aquí ni siquiera van al cuerpo profético, porque este es el cuerpo profético, las palabras proféticas de donde sale esa doctrina. Van a versículos esporádicos, a versículos sueltos que tocan en algo esta verdad del Mashiach, esta verdad profética del Mashiach. Ese es el peligro cuando arman doctrina de textos sueltos sin conocer el cuerpo profético de donde salió ese comentario teológico. Entonces los libros de Efesios y no me recuerdo qué otros libros que hablan de este señor Shaul, precisamente él hace apartes a este texto profético. Interpretaciones. Es que él ni siquiera lo interpreta, porque ni siquiera le está interpretando, ni siquiera él dice que vaya a ser antes de la gran tribulación. Son los hombres, los teólogos, los que se dicen llamar sabios, los que han manipulado los textos y las interpretaciones, los que sacaron esa doctrina. En el tiempo supuestamente de él no existía la doctrina del rapto. Es sacando textos interpretativos de él, por eso lo dañoso. Sí usa la palabra arrebatamiento, pero puede que no la use como dice que antes del rapto. No existía, amor. No existía. Eso es No nuevo, existía, no existía. No existía arrebatamiento En los primeros seguidores de Mashiach nunca se habló de un rapto. Esto es nuevo, no tiene más de 120 años. ¿Y de dónde sale? Precisamente de tomar textos sueltos. Ay, miren, es que Saulo de Tarso dijo aquí esto, y mire, y ahí le interpretaron, sin saber ni siquiera a qué se refiere ese texto. Comenzando, el primer error, ir a textos que no son de Yeshua. Interpretativos que no son de Yeshua. Y segundo, hacer doctrina de un comentario de un texto profético, sin ni siquiera conocer el texto profético, el cuerpo de esa profecía. Este es el cuerpo profético, las palabras de Yeshua. Y vemos como aquí las mismas palabras de Yeshua nos enseñan cuándo va a ser ese famoso arrebatamiento, cuándo va a ser en la venida del Hijo del Hombre. No tenemos que ir a ningún otro texto, los demás textos son comentarios de este. Comentarios, ni siquiera interpretaciones. Las interpretaciones las sacaron los hombres. Son comentarios. Bueno, continuamos. Después de que ya leímos en el Pasuk 31, donde dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Después de la venida de Yeshua, seguimos en el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Adón. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor, mi Adón tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Adón de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, continuamos con la parte de los escritos donde trata ya de la venida del Hijo del Hombre. Vámonos al libro, por favor, de Lucas en 21-25, donde seguiremos tratando este mismo tema. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia a las gentes,
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vemos cómo Él nos está dando tantos sueños proféticos de que las olas se levantan y todo esto. Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 34. Y aquí viene algo muy importante. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cabe una pregunta: ¿quién vendrá de repente? ¿El arrebatamiento o más bien Yeshua al final de la gran tribulación por sus escogidos? 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Cabe una pregunta: ¿esto tiene que ver con un arrebatamiento o rapto, o no será más bien que habla de su venida al final de la gran tribulación? 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, es decir, de huir de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados, palabras de Yeshua. Aquí es muy diciente esta parte. Quiero leerles para que quede bien entendido. Cuando dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se infotúen, carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los otros. Ahí está hablando de la gran tribulación. Cuando se habla de ese lazo que va a venir sobre todos, está hablando de la gran tribulación antes de la venida de Mashiach. Habla de estar pendientes para cuando Él venga, pero cuando habla de ese lazo, porque él no hace ese lazo. Y en el 36 es como el sello que Él pone. Velad. Y esto nos habla a nosotros y nos debe hablar, porque tenemos que entender que nosotros lo único que podemos hacer, o sea, la prueba que va a venir sobre todos los moradores de la tierra, la vamos a vivir todos, tal cual como está escrito en el libro de Revelaciones. Todos vamos a vivir esa prueba. La única diferencia y lo único que nosotros podemos hacer es ser fieles y obedientes para pasar esa prueba, guardados de ese lazo que vendrá sobre los moradores de la tierra. Eso es lo único que podemos hacer. O sea, lo único que podemos hacer es lo que dice aquí el 36. Velad pues en todo tiempo orando. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Aún así preparemos maletas, hagamos refugio, tengamos el mejor equipo, seamos los más santos de los santos, los más kedoshim. Él nos dice que velemos en todo tiempo, haciendo tefilá, orando. O sea, esto no es del que está más preparado. Tenemos que prepararnos, o sea, hay que estar pilas para la huida. O sea, él habla huida, el que esté no que huya a los montes, tendréis que huir. Aquí va a hablar nuevamente de huir. Sí, tenemos que hacerlo todo, pero ojo, porque aquí está la clave. Velad, tenemos que velar, o sea, pasar vigilias con él. Y en esas vigilias, ¿qué vamos a pasarnos haciendo? Orando, haciendo tefilá. ¿Y qué es lo que vamos a estar pidiendo?
que seamos tenidos por dignos. Y atención, ¿por dignos de qué? ¿De ser llevados en el rapto o en el arrebatamiento antes de la gran tribulación? No, por favor, el que tenga ojos para ver, vea y lea y entienda, no interprete. Velad pues en todo tiempo orando, haciendo tefilá, que seáis tenidos por dignos de ¿qué? De escapar, es decir, huir de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De escapar. ¿Qué es escapar? Huir. Eso es lo que tenemos que hacer, velar, pasar vigilias orando. Por favor, que seamos dignos de escapar. Dignos, si Él ve, si Él escucha nuestra tefilá, si Él escucha nuestro clamor en esas noches de vigilia donde nos formamos clamándole, por favor, ten misericordia, que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante de ti. Entonces, si hubiera una gran tribulación, ¿por qué Él nos va a pedir que vigilemos? ¿Por qué Él nos va a pedir que hagamos tefilá, que oremos? Pidiendo ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y la segunda vez que lo pide, porque en la primera, en Mateo 24 veíamos que decía, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Hay dos motivos por los cuales Él pide que oremos. El primer motivo nos pide que oremos para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Y el otro motivo para ser dignos, ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Eso es lo que nosotros debemos hacer constantemente. Hacer vigilias, hacer ayunos, donde nuestro clamor sea ese. Por favor, abacados en el nombre de Yeshua, que nuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Pero antes de eso, Él nos va a decir, bueno, ¿y por qué me piden eso? ¿Es que acaso son muy dignos? Entonces, primeramente decir, por favor, que seamos tomados por dignos de escapar. Y que nuestra huida, si somos tomados por dignos, no sea ni en invierno ni en Shabbat. Dos motivos que Él nos dice por los cuales debemos orar en nuestra huida. Y estar de pie delante. Y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, aquí al igual ya tenemos preparada la pregunta. ¿Por qué Yeshua tendría que decirnos esto si supuestamente sus escogidos iban a ser arrebatados o raptados precisamente para no tener que escapar o huir de todas estas cosas que vendrán? Otra pregunta cabe. Si ya somos salvos o si ya son salvos solo por gracia y lo damos por sentado que seremos guardados y no tendremos que huir, ¿por qué nos pide pasar en vela orando de ser dignos de escapar? ¿Qué si supuestamente vamos a ser arrebatados o raptados? ¿Por qué no dijo más bien, velad orando que seáis tenidos por dignos de ser llevados en el arrebatamiento o rapto, y que no os tengáis que quedar y tener que huir? Sencillo, porque todos pasaremos por la gran tribulación y solo hasta el final, que es cuando Yeshua venga, si fuimos dignos de no haber muerto en el intento, haber pasado esa prueba y escapar o huir y no padecer o perdernos y poder estar de pie delante del Hijo del Hombre, ahí y solo ahí es cuando enviará a sus ángeles, a sus malajim por sus escogidos. Si ya vuestro tiquete está, como muchos de ustedes dicen, si ya el tiquete está asegurado en el arrebatamiento o rapto, porque todo esto viene y tienen una gran euforia, ¿qué pasa? Y para finalizar esta parte, aquí es donde debes preguntarte, ¿qué falló en los sismos, en las religiones, en sus doctrinas, que por años y años les han enseñado erradamente y los han engañado? Debes tomar una decisión, orar y buscar respuesta, no en tus líderes, que están igual de confundidos y errados que tú. Busca en tu Creador,
Él les hablará, y si no, simplemente crean en las palabras de quien Él ya les había profetizado en Devarim, Deuteronomio 18, en las palabras sabias de su Hijo Yeshua, quien fue enviado para enseñaros el camino y la verdad. Nosotros somos simplemente personas, les estamos leyendo, no sabemos mucho, no sabemos en ocasiones ni siquiera muchísimas cosas. Somos iguales que ustedes, solamente leemos sin interpretar. Solamente en Yeshua y solamente en Él encontrarán todas las respuestas a sus dudas. Bueno, continuamos con Apocalipsis, donde dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también he de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya vimos que la forma de guardarnos es como lo confirma en Lucas 21:36. Y yo acotaría algo que podemos ver al leer entendiendo estos textos, y es que la forma como Él nos va a guardar es permitiéndonos huir. Esa es la forma como nos va a guardar, permitiéndonos huir, permitiéndonos escondernos, y que allí en estos lugares donde nos escondamos, con todo lo que obedecimos y guardamos, Él nos sustente, Él nos guarde allí. No nos va a sacar, por decir algo así, de la tierra, no nos va a sacar de este mundo, no nos va a sacar de escena. No, la forma como nos va a guardar es permitiéndonos huir. Por eso dice, velad, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de huir, de escapar de la prueba que ha de venir. Y Él lo dice muy claro en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de qué, de escapar, de huir de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué Yeshua tendría que decirnos esto si supuestamente sus escogidos iban a ser arrebatados o raptados? Precisamente para no tener que escapar o huir de todas estas cosas que vendrán. Revelaciones 6:9. Cuando abrió el quinto sello, la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. No pues que iban, cabe una pregunta, no pues que iban a ser arrebatados o raptados. Aquí vemos es que fueron muertos. Esto nos deja ver que no es suficiente solamente con creer, sino que hay que obedecer a la orden de salir. 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón, santo y verdadero, Adonai, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué sangre tendrían que vengar si sus escogidos fueron arrebatados o raptados? 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si fueron arrebatados, como falsamente les enseñan, porque Revelaciones, Apocalipsis muestra que fueron muertos. No dice que hubo un arrebatamiento antes, lo diría, ¿no crees? Revelaciones 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿No se supone que estos de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas eran sus escogidos, los cuales iban a ser arrebatados o raptados? Revelaciones 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
No pues que no teníamos que pasar por la gran tribulación y antes serían arrebatados o raptados. ¿Qué falló? ¿Quién se equivocó aquí? No pudo haber sido la Torá o las palabras de Yeshua o las palabras registradas en Revelaciones. Si ellos nos advirtieron antes de todo esto, ¿no sería más bien los hombres con sus religiones, con sus sismos, que os hicieron un gran daño con estas enseñanzas? Si han salido de la gran tribulación, fue porque no hubo arrebatamiento o rapto, lo tuvieron que vivir y pasar, y por no haberse preparado, por creer en doctrinas falsas, tuvieron que ser muertos. Salvos tal vez, muchos, pero ¿a qué precio? ¿No creen que nuestro Elohim nos quiere salvar de todas estas cosas que vendrán y poder estar en pie delante de Él? Recordemos que Revelaciones no tiene orden cronológico. Continuemos, Revelaciones 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué dice el libro de Revelaciones que será sustentada la mujer que representa a Israel si antes tuvo que haberse ido en un supuesto arrebatamiento o rapto? ¿No será más bien porque se cumplieron las palabras de Lucas 21:36? Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar, es decir, de huir de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Más bien no creen que obedeció, veló la mujer orando y fue tenida por digna de escapar. ¿Vemos que lo logró o no? Sí. Revelaciones 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No solamente sobre Israel, sobre el mundo entero, porque muchos creen esto. Para probar a los que moran sobre la tierra. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, es decir, la Torá de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua. Si ella iba a ser arrebatada o raptada, ¿por qué se preparó y obedeció huyendo al desierto, como su Mashiach Yeshua le enseñó? ¿Por qué la serpiente se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella si supuestamente les enseñaron que ustedes, fuera de Israel, iban a ser arrebatados o raptados? ¿Y por qué, si guardaban la Torá de Elohim, sus mandamientos y creían en Yeshua, se quedaron y no fueron arrebatados o raptados? Ese es un gran punto y eso yo quería preguntar. O sea, si las personas que cumplen los mandamientos de Dios y creen fielmente en Yeshua como el Hijo de Elohim y como el sacrificio para el perdón de pecados, tienen que huir de la serpiente, de Satanás, que va a ir a hacerles guerra y tienen que escapar, pues entonces ¿dónde queda la doctrina de que los que guardan los mandamientos de Elohim y los que creen en Yeshua van a ser raptados? Aquí los vemos es huyendo. Y si Yeshua dice que cuando Él venga enviará a sus ángeles, a sus malajín, a recoger a sus escogidos de los 4 rincones de la tierra, entonces, ¿cuáles escogidos? Primero que todo, solo dice que enviará por ellos cuando Él venga por segunda vez. No viene ninguna vez ocultamente en las nubes, como les han enseñado. Y pregúntate, Yeshua viene al final de todo, al final de la gran tribulación. Bueno, si ya leíste las palabras de Yeshua y tu respuesta es sí, pues te darás cuenta que asimismo Él enviará a sus ángeles, a sus malajín, por sus escogidos. Solo y solo hasta el final de la gran tribulación, que es cuando Él vendrá por segunda vez. Es bueno no tener confusión hasta aquí.
No viene ni antes de la tribulación, ni al principio, ni a la mitad de la tribulación o gran tribulación, sino hasta el final, es decir, después de toda la tribulación y gran tribulación. Y por favor, no quiten ni pongan a las palabras de Yeshua por leer palabras de Pablo o de sus líderes que se hacen llamar pastores. Deben tomar una decisión y de antemano muchos pueden escoger hacerla fácil y creer en esas enseñanzas que por años les han vendido, porque es lo más fácil hacer de cuenta que no está pasando nada y de que no debemos mover ni un solo dedo, que Elohim simplemente enviará por ustedes para que no sufran ningún rasguño. ¿Creen acaso que estamos tan puros como para no tener que pasar por la tribulación y limpiar nuestras vestiduras? ¿Creen que somos mejores o más puros que los talmidín de Yeshua de aquella época o los profetas antiguos y el mismo Mashiach Yeshua como para ser exonerados de la persecución que ellos, que eran dignos y merecedores de ser guardados, tuvieron que sufrir? Reflexionemos. Bueno, amados, y les vamos a dejar también una parte que es muy importante. Si entendieron ya todo esto, les vamos a leer algo que es lo que vemos que está operando en este tiempo, en estos líderes que enseñan esta teología errada. Y es básicamente un espíritu de error o de confusión que el Eterno permite a todas aquellas personas que quieran ser engañadas por creer en palabras de hombres y no en las palabras de su Hijo Yeshua, de las cuales él mismo hablaría. Es que precisamente vemos, amor, como el castigo de ir a otra fuente que no sea la Torá o las palabras del Mashiach Yeshua, que son las únicas fuentes de autoridad del reino de los cielos, del Malchut Shamayim. ¿Cuál es el castigo? Es caer en engaño, es caer víctima de espíritus, es abrir puerta para que entren espíritus de ceguera y espíritus de engaño. Y después de que tú ves que estos líderes de estas doctrinas caen en esos espíritus de engaño, los enseñan y transmiten ese espíritu de engaño a sus discípulos, a sus talmidín. Pero nos damos cuenta que Yeshua, ¿qué espíritu nos transmite a nosotros? Nos transmite el Ruach HaKodesh. Nos transmite, ¿qué espíritu transmiten todos estos falsos maestros y estos pastores? Espíritu de engaño y de confusión. Antes de que leas eso, quiero hacer una acotación, quiero que te devuelvas de pronto a la parte donde ¿quiénes son estos los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero? Porque aquí podemos ver algo que nos muestra este texto que es muy importante. Y es en el libro de Revelaciones, Apocalipsis 7:13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y en el 14 dice, yo le dije, Adoní, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa lavar las ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero? ¿Qué significa lavar las ropas, lavar nuestras vestiduras y emblanquecerlas en la sangre del Cordero? Significa hacer teshuvá. Lastimosamente, todos aquellos que no creen a Yeshua, no estoy diciendo que no creen en Yeshua, todos estos creen en Yeshua, pero no le creyeron a Yeshua. Por eso no vigilaron, por eso no hicieron tefilá, no clamaron pidiendo ser dignos de ser guardados de las cosas que iban a venir y pidiendo que su vida no fuera en invierno ni en día de Shabbat, y por eso los agarraron, por eso tuvieron que hacer teshuvá, por eso muchos tuvieron que ser muertos. Básicamente aquí habla que estas personas que no obedezcan,
van a tener que lavar sus vestiduras. O sea, va a ser mucho el grupo de personas, muchas las personas que aman al Eterno de todo corazón. Sabemos que muchos de ustedes lo aman de corazón. Obedecen su Torá, sus mandamientos. Aman a Yeshua con todo su corazón. Pero ¿saben qué? No le obedecen a Yeshua. No leen sus palabras. Leyeron a los intérpretes, leyeron a Pablo de Tarso y se van a llevar una gran sorpresa. Porque van a tener que estar en la gran tribulación y ustedes no van a buscar huir. Muchos de ustedes van a tener que perder sus vidas, ser torturados. Y en ese tiempo, cuando estén en cárceles, en campos de concentración, cuando vivan torturas, por no dejarse marcar con el microchip, ustedes harán un proceso de teshuvá. Estas almas, estas personas harán un proceso de teshuvá y limpiarán sus vestiduras. Se arrepentirán de no haber obedecido. Se arrepentirán de haber escuchado voces ajenas, voces que no eran las de Yeshua, que no eran las de la Torá. Y harán un proceso de teshuvá tan profundo, que habrán lavado sus vestiduras. Habrán entrado en ese proceso de teshuvá. Y allí habrán emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Y qué significa también esto? Que ustedes tendrán que presentar el mismo sacrificio que Él presentó, su sangre. Tendrán que morir. Estos son los mártires que salen, aquellos que mueren precisamente porque en su rebeldía no quisieron creerle a Yeshua. No quisieron creer lo que Él dijo en Mateo 24. Prefirieron creer la fácil. Tendrán que hacer teshuvá y tendrán que presentar ese mismo sacrificio que tuvo que presentar Yeshua. ¿Cuál? Entregar su sangre y su cuerpo. Y esto no es lo que desea el Eterno para nosotros. Bueno, amados, los invitamos a el libro de Segunda de Crónicas 18 para entender cómo opera este espíritu de engaño, de confusión que estamos viendo en esta falsa teología del arrebatamiento o del rapto. Y cómo, por qué Elohim en su Torá nos enfatizó tanto por medio de Moshe, donde dijo, y se lo repetimos, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Elohim? Que Elohim no ha hablado. Si el profeta, aquí está la clave, si el profeta hablare en nombre de Adonai, de Elohim, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Elohim no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Para todos aquellos que creen en la profecía que un falso profeta dijo hace unos cuantos años de un falso arrebatamiento. Bueno, ahora sí nos vamos a la historia para que la puedan entender. Trata básicamente del rey de Judá y del rey de Israel en esa época, el cual era Acab, el rey de Israel, y Judá, y Josafat, el rey de Judá. Básicamente el rey Acab de Israel quería pelear y él quería ganar la batalla contra Siria en esa época. Y el rey invitó básicamente al rey de Judá, Josafat, para que peleara con él. Y bueno, se juntaron contra los asirios. Y para que se juntaran, lo acompañaran y fueran a la guerra juntos, tanto el rey de Israel como el rey de Judá de aquella época. Pero el rey de Josafat, el rey de Judá, básicamente le dijo, preguntemos a los profetas de Elohim, vayamos y consultemos. Este fue, obedeció, preguntó y vemos cómo por parte del mismo Elohim
fue enviado un espíritu de confusión o un espíritu de engaño, de error a este rey Acab de Israel para decirle, para básicamente profetizarle que iba a ganar esta batalla, aún sabiendo, aún el mismo Elohim, que iba a hacer que perdiera esta batalla. ¿Por qué? Porque cuando una persona es obstinada y rebelde delante de Elohim, no quiere tenerlo en cuenta, no quiere preguntarle, sino que quiere ir obstinadamente, ciego, quiere ir ahí derecho, el Padre Elohim permite espíritus de engaño, espíritus de confusión. Y aquí lo vamos a ver claramente. Como él pierde esta batalla, muere y vamos a ver la falsa profecía de un falso profeta, ¿ok? Y de un profeta que sí es verdadero de Elohim y cómo lo tratan. Bueno. Es como cuando, amor, es como cuando el Eterno nos quiere mostrar cómo van a suceder los acontecimientos de los últimos tiempos antes de la venida de su Hijo, el Mesías. Usa al mismo Yeshua, su Hijo, para que Él nos explique la forma más clara y nosotros por obstinados queremos una segunda opinión de un intérprete. No queremos escuchar la voz de tu Hijo, no queremos escuchar la voz que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿el qué hace? Bueno, no quieren escucharme a través de la voz de mi Hijo, a quien les envié para Redentor. Bueno, no hay problema. Y envía cualquier cantidad de doctrinas e interpretaciones para que aquellos que en su obstinación no quieren escuchar al cual nos fue ordenado escuchar, se confundan. Y entre en ellos espíritu de confusión, espíritu de mentira, de engaño, y perezcan. Exactamente, bueno, lo vamos a leer todo el contexto para que lo puedan entender. Bueno, Segunda de Crónicas 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. 4. Además, dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Elohim. 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y dijeron: sube, porque Elohim nos entregará en mano del rey. 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Elohim para que por medio de él preguntemos? Entonces aquí hay algo. Ya había consultado el rey de Israel a 400 profetas. ¿Y cómo así que Josafat, el rey de Judá, dice: ¿hay aún aquí algún profeta de Elohim para que por medio de él preguntemos? 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Elohim. Pero oigamos muy bien. La pregunta, amor, ¿esos 400 profetas de quién eran? ¿O era gente que se hacía llamar profetas y que ellos consultaban, pero no estaban seguros de que eran profetas de Elohim? 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Elohim, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Inla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo:
haz venir luego a Micaías, hijo de Imna. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Elohim, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Vamos a ver aquí qué es un falso profeta y un verdadero. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Elohim ha entregado en mano del rey. 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, verdadero profeta de Elohim: vive Elohim, que lo que mi Elohim, vive Adonai, que lo que mi Elohim me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. 14. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Entonces, vemos aquí cómo aún un verdadero profeta de Elohim, el mismo Elohim le permitió que inicialmente, por la arrogancia de este rey, por su obstinación, se le fuese dicho que iba a ganar. 15. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Elohim que no me hables sino la verdad? 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Elohim: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Elohim. Yo he visto a Elohim sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Elohim preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu en el 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Elohim y dijo: yo le induciré. Y Elohim le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Elohim dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. El mismo Elohim le envió un espíritu de engaño. 22. Y ahora, he aquí, Elohim ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, pues Elohim ha hablado el mal contra ti. 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, el otro profeta, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Elohim para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. 25. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Elohim no ha hablado por mí. Dijo además: oíd pueblos todos. Bueno, y lo seguirán leyendo hasta el 34 y se darán cuenta que en realidad se cumplió la profecía de Micaías, donde este rey verdaderamente murió. Pero por su obstinación
por su rebeldía, cayó y murió. Entonces vemos como nosotros estamos cumpliendo una función de atalayas, pero realmente ¿qué está escrito proféticamente? Proféticamente está escrito que multitudes de gentes tendrán que lavar sus vestiduras, blanquear sus vestiduras y lavarlas en la sangre del Cordero. Vemos en el libro de Revelaciones que son muchas las almas de los que serán muertos en la gran tribulación. Entonces vemos que todos aquellos pseudomaestros, todos aquellos hombres, guías de hombres, ciegos, guías de ciegos, son enviados por el Eterno. ¿Para qué? Para probarte a ti y a mí. Porque los únicos que van a ser guardados son los que, como está escrito, vigilen, orando en todo tiempo, que seamos tomados por dignos de escapar de las cosas que han de venir en ese tiempo. Que guardemos su Torah y no neguemos el nombre de su Hijo, el Mesías Yeshua. Y que obedezcamos y nos apercibamos y guardemos alimento, agua, medicamentos y hagamos refugios fuera para el momento en que tengamos que huir, que escapar. Pero seremos muy pocos. Serán muy pocos. El Eterno quiera ser su voluntad que yo haga parte de ellos y no haga parte de los necios o de los desapercibidos, que no llegue a hacer lo que Él desea y también yo llegue a caer entre los que se queden. Porque serán muchos los que tendrán que ser mártires, precisamente porque fueron probados y desobedecieron. Ahorita son muchos y son grandes y tienen mucha audiencia los que están siendo confundidos con esta doctrina, porque el mismo Eterno ha permitido que ese espíritu salga y sea el que tenga la misión de hacer confundir a estos líderes espirituales como castigo de la obstinación de todos aquellos que no han querido escuchar las palabras de Yeshua. Porque ese es el castigo. Porque Él nos envió a uno, a su Hijo, para que lo escuchemos. Y todos los que caigan en la gran tribulación, en la persecución, los que no se les dé la oportunidad de huir, serán aquellos que no quisieron oír a Yeshua. Prefirieron las palabras de los hombres, prefirieron las interpretaciones de los hombres, prefirieron seguir a ese espíritu de mentira que había en aquellos hombres a los cuales seguían. Y vemos cómo ya se está viendo ese espíritu de engaño, o como las palabras de Yeshua en Matillahu 24, como ya lo leímos, dice, y engañarán aún, si fuese posible, a sus escogidos. Lo estamos viendo, amados. Bueno, aquí les dejamos este estudio. Esperamos haya sido de mucha revelación, de mucha bendición, y no queda más que despedirnos. Bueno, Abacados, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Hemos hecho nuestra parte, Abacados. Nos hemos esforzado por obedecer, nos hemos esforzado por tocar toque de trompeta, como atalayas desde Israel, para todos los de habla hispana. Así como tú estás usando atalayas en los diferentes idiomas y en los diferentes puntos cardinales de la tierra, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que tengas misericordia de todos y cada uno de aquellos apercibidos que escuchan y obedecen y buscan tu rostro y siguen las palabras de tu Hijo, el Mesías Yeshua, porque ¿a quién iremos, Abacados? ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Ningún hombre sobre la tierra puede tener palabras de vida eterna, porque ningún hombre sobre la tierra puede hablar tus palabras directamente.
Nosotros simplemente somos atalayas o algunos fueron profetas y recibían revelación, pero solamente uno y solo uno, tu Hijo, el Mesías Yeshua, es digno de ser seguido y de ser obedecido, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Abacados, sabemos que ese espíritu de engaño ha sido dispersado en todas las naciones. Y sabemos que tú tienes siervos especiales para probar a los escogidos y hacen bien su función. No te pedimos por aquellos que neciamente han decidido ser rebeldes y son engañados. No, porque está escrito en tus profecías, en el libro de Revelaciones, que ellos lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero y tendrán que pagar un precio, el precio que ellos decidieron tomar, que decidieron pagar al despreciar las palabras de verdad de tu Hijo, el Mesías Yeshua. Te pedimos es por aquellos pocos que escucharán nuestra amonestación e irán a las palabras de tu Hijo, aquellos pocos que tú tienes en cada ciudad, que puedes contar con las manos de los dedos, con los dedos de las manos. Aquellos pocos que desean seguirte a ti y solamente a ti, a tu Torah, solamente a ti y a tu Mesías, el único que tiene palabras de vida eterna. Oh, Yeshua, Hijo de David, Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de tu remanente que te escucha, porque tus ovejas escucharán tu voz. Y como atalaya, mi función desde acá, desde Israel, es exhortar a tus ovejas a que te busquen y escuchen tu voz. Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de cada uno de aquellos que por su obediencia clamarán y pedirán ser guardados de ese tiempo. Obedecerán y huirán cuando tú nos llames a salir de las grandes ciudades. Oh Yeshua, Hijo de David, en tu nombre, amado Yeshua, en tu nombre pedimos a nuestro Padre Celestial, a Kadosh Baruj Hu, que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros y seamos tomados por dignos de ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Bueno, amados, y para finalizar les dejamos un proverbio para todos aquellos que se preguntan ¿por qué Elohim envía un espíritu de engaño, de confusión? Proverbio 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Elohim prueba los corazones. Nos tiene que probar. Pero Elohim prueba los corazones. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos, abacados, en humildad y en humillación de corazón, que por favor te dignes guardar a tu remanente en los 4 puntos cardinales de la tierra y quites la venda de todos aquellos que
han de recibir la vista. En el nombre de Yeshua, esa venda sea quitada de cada alma que le pertenece a Elohim. Se quita esa venda espiritual y todo espíritu de engaño suelta cada una de estas almas. Ese espíritu de engaño, de mentira y de falsedad. Suelta las almas que han de ser libres. Te lo ordenamos en el nombre de Yeshua, nombre que es sobre todo nombre, en el cual todos los poderes existentes se sujetan. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Abacados. Derrama de tu Ruach HaKodesh. Derrama de tu Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros. Y haznos libres de todo espíritu de mentira, de todo espíritu de engaño. Y habla a tu pueblo, habla a tu remanente en el nombre de Yeshua. Porque tus ovejas, Yeshua, escuchan tu voz. Y sabemos que tú no hablas de cuenta propia, sino lo que el Padre te puso a decir. Toca esos corazones, Abacados, te lo pedimos. Tú que estás escuchando el llamado de Yeshua, tú que sabes que eres oveja de su redil, vuélvete a Él y déjate pastorear, porque Él te ha mostrado su verdad. Y su verdad te hace libre. La verdad de Yeshua les hace libres, ovejas de Él. Porque ustedes escuchan su voz y sus palabras como atalayas. Les hemos hablado de parte de Él. Oh sí, Abacados, respalda las palabras de tu Hijo Yeshua y toca el corazón de cada uno de aquellos que han de ser apercibidos, de aquellos que han de ser libres en el nombre de Yeshua HaMashiach Abacados. Hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido nuestra función. Dejamos estas almas delante de ti, Abacados, para que tú las pastorees a través de tu Hijo Yeshua. Oh Yeshua, Rabí, Maestro mío, amado mío, te he servido y aquí dejo en tus manos para que de parte del Padre pastorees a cada uno de aquellos